Bueno, pues saludamos a nuestros amigos que nos están viendo a través de Facebook. Dios les bendice y estamos en Cinépolis Lago de Guadalupe y te invitamos a que vengas con nosotros. Hemos tenido un tiempo de alabanza y pues ven con nosotros, ¿sí? Este es tu casa, este es un lugar en el cual pues te estamos esperando. El día de hoy vamos a revisar un tema relacionado con el pasado, ¿sí? Situaciones que hemos hecho en el pasado por las cuales a veces nos lamentamos, a veces decimos, híjole, ¿por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué estuve en ese lugar? Y, y es algo que nos ocurre bueno, a mí me ocurrió cuando iniciaba en la vida cristiana. Cuando iniciaba en la vida cristiana, conforme iba conociendo de Dios, iba conociendo su voluntad, y yo decía, ¿por qué hice esto? Con respecto a pecados, ¿sí? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué estuve en ese lugar y me arrepentía? O sea, decía, híjole, me gustaría que hubiera así como una máquina del tiempo, así como la de Volver al Futuro, ¿no? Donde está el DeLorean y viaja al pasado, viaja al futuro y cambia toda la situación. Y a veces así nos gustaría estar. Y a mí, cuando recién conocí del Señor, pues me hubiera gustado tener que hubiera algo así, pero sabemos que todo eso es fantasía, que eso no existe. Pero poco a poco comencé a descubrir que Dios iba hablando a mi vida. Y Dios me decía que me concentrara en Él, que buscara hacer su voluntad. Y a veces el pasado te va a condenar. A veces el pasado va a ser como una carga pesadísima. ¿Por qué? Porque estamos viendo solamente hacia el pasado y estamos viviendo un presente, pero no es un presente presente, sino es un presente cargado con el pasado. Y eso genera estrés, genera carga, genera a veces condenación, tristeza exactamente. Pero en la medida en la que nosotros vamos conociendo la voluntad de Dios, vamos teniendo contacto con la palabra de Dios, Dios nos va dando un nuevo panorama, un panorama diferente al que nosotros estamos viendo. Y, y te digo, yo estaba así como atrapado en el pasado. Pero en la medida que comencé a tomar cursos, comencé a leer la Biblia, me fui encontrando con palabras, o más bien Dios me fue hablando a través de su palabra, en las cuales Dios me daba esperanza. Dios no me condenaba, así como yo me estaba todo condenado, todo angustiado. ¿Por qué? Porque Satanás es lo que hace. O sea, primero te ofrece así en charola de plata el pecado y te dice, mira, aquí está. Y te lo ofrece, te lo presenta. Y ya que lo agarraste, después viene la condenación, viene la culpa. Y ese es el actuar de Satanás, ¿sí? Primero viene la tentación y después viene a condenarte. Pero Dios tiene palabras que nos van a animar, palabras que van a traer libertad a nuestra vida en este día. Y mira, una de esas palabras con las cuales me encontré, en la cual Dios hablaba a mi vida es Primera de Corintios 5:17. Primera de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Y te invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús ponemos delante de ti este tiempo. Ponemos delante de ti esta enseñanza, tu palabra, y que tu palabra cumpla el propósito en nuestras vidas, por la cual tú la envías. Que tu palabra traiga esperanza, que tu palabra traiga libertad, que podamos ver a ese Dios amoroso, ese Dios que nos ama, ese Dios misericordioso, ese Dios compasivo, y que tú traes libertad a nuestras vidas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces,
aquí en 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, ¿qué es? ¿Qué somos ahora? Nueva criatura, ¿sí? Nuevas criaturas somos. Si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos decidido abrazar la fe en Jesucristo, dice la palabra que somos nuevas criaturas, que las cosas, ¿qué? Viejas han pasado, ¿sí? ¿En qué tiempo está hablando aquí la palabra? En presente, en pasado, presente o futuro. ¿En qué tiempo está hablando? Dice, las cosas viejas pasaron. ¿Pasaron qué tiempo es? Pasado, ¿verdad? Sí, dice, las cosas viejas pasaron, ¿sí? He aquí, presente, he aquí, Dios, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo Dios? Que las cosas viejas pasaron, lo que tú hiciste en el pasado ya quedó allá, ya pasó, ¿sí? Es cosa del pasado, pero que he aquí, Dios está haciendo cosas nuevas. Dios está haciendo cosas nuevas en nosotros. Y dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo. También nos está diciendo que ahora hemos sido reconciliados con Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados. Jesús ha pagado el precio de esa reconciliación. Hemos sido perdonados a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y dice, ahora, y dice, mira, fíjate lo que dice ahora, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Otra cita, Colosenses 1:13, Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado, está hablando de Jesús, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hemos sido trasladados de un reino de las tinieblas a un reino de la luz. Y dice que ahora tenemos redención por su sangre. ¿Y por qué voy a dar varias citas? ¿Y por qué quiero dar varias citas el día de hoy? Porque es la misma palabra la que va a hablar a tu vida. Es la palabra, es Dios hablando a nuestras vidas, trayendo palabras de esperanza. Dice la misma escritura que conoceremos la verdad y la verdad nos hará, ¿qué? Libres, ¿sí? Entonces, si Dios nos está dando palabras de esperanza, nos está diciendo que las cosas viejas pasaron, que Él hace todo nuevo, que hemos sido librados de la potestad de Satanás, de la potestad de las tinieblas y que hemos sido trasladados, nos está diciendo que dejemos de vivir del pasado, deja de estar recordando lo que hiciste y que dejemos de recordar nuestros errores, nuestras frustraciones, lo que no hicimos en el pasado o de lo que nos arrepentimos de lo que sucedió en el pasado. Que ya no vivamos más atados a eso. Que el día de hoy sea un parteaguas en nuestras vidas, en el cual busquemos, Dios quiere traer libertad a cada uno de nosotros. Y que no vivamos atados al pasado. Y Dios en este día va a traer libertad. Nos va a liberar ¿de qué? Nos va a liberar del pasado, nos va a liberar de esas cargas que traíamos acá atrás del pasado. Dios va a traer libertad a cada uno de nosotros. Porque ¿qué podemos estar arrastrando del pasado? ¿Qué cargas podemos tener y estar cargando ahí tras la espalda? ¿Qué es lo que podemos estar cargando? A lo mejor son pecados, ¿sí? Pecados que practicamos, pecados que hicimos y que ahora traen condenación a nuestras vidas. Traen tristeza, traen esa condenación, esa culpa. Y Dios quiere que seamos libres de esa situación. Mira, primera de Juan capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros ¿qué? Nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros ¿qué? Pecados, ¿sí? Él nos perdona, pero dice, aparte de perdonar, dice también qué es lo que hace, dice, y limpiarnos de toda
maldad. Si Dios nos está perdonando, si Dios nos está limpiando, ¿por qué nosotros seguimos atados al pasado y seguimos condenados por los pecados que hicimos? Si Dios quiere que vivamos ahora en libertad y que lo que hicimos, bueno, pues lo confesemos, se lo confesemos a Él, nos arrepintamos y comencemos a vivir una vida diferente. Es lo que tenemos que hacer. Pero Dios nos dice que confesemos nuestros pecados y Él trae esa libertad, Él nos perdona. ¿Qué otra cosa podemos estar arrastrando del pasado? Heridas que se produjeron por alguna persona, heridas que a través de la niñez, bullying, situaciones, palabras que te lastimaron, que te ofendieron, situaciones que viviste, puede ser heridas también. Y estamos viviendo de ese pasado y estamos condenando a lo mejor a la persona. Tenemos que dejar atrás el pasado. ¿Qué otra cosa? Puede ser el maltrato, ¿sí? Sufrimos maltrato verbal, psicológico, físico, puede haber amargura, ¿sí? En nuestra vida, situaciones causadas producidas por otras personas, ¿sí? Heridas, o a lo mejor sufrimos algún trauma, ¿sí? Por algún accidente, por alguna situación que vivimos y que ese trauma afectó nuestra vida, afectó nuestra niñez. Dios quiere traer libertad también a cada uno de nosotros si se vivió algún trauma, algún accidente, algún secuestro. Dios quiere traer libertad a nuestras vidas. O a lo mejor también dejamos de hacer cosas que ahora han afectado a nuestras vidas. Te ofrecieron un empleo y dijiste no, te hicieron a lo mejor que fueras, te querían promover, pero tuviste miedo y dijiste, no, ahorita no, más adelante, y después ese puesto se lo dieron a otra persona. Y bueno, pues y vivimos, y si yo hubiera dicho que sí, y si yo me hubiera aventado, si yo hubiera hecho a lo mejor tal negocio. Y vivimos del pasado y nos arrepentimos por no haber actuado en ese momento. A lo mejor alguna propuesta de matrimonio, a lo mejor dejaste de estudiar, perdiste la oportunidad de salir o de estar con los hijos. A lo mejor había una oportunidad de salir de vacaciones y dijiste, no, más adelante, más adelante. Y después pues ya no se puede, ¿sí? O a lo mejor no apoyaste alguna causa social, etcétera. Son muchas situaciones de las cuales nos podríamos arrepentir. Pero Dios nos está diciendo que dejemos atrás el pasado, dejemos de concentrarnos y dejar de ver el pasado y que ahora veamos hacia adelante, veamos a lo que Él tiene para cada uno de nosotros, que seamos libres del pasado. Y porque si seguimos viendo el pasado, si seguimos viviendo del pasado, también pueden haber consecuencias en cada uno de nosotros. El pasado va a afectar el presente, ¿sí? Si no somos libres de ese pasado tormentoso, angustioso, triste, podemos estar viviendo, o sea, nos pueden afectar a nuestro presente y pueden afectar también a nuestra familia. A lo mejor ahorita te enojas con facilidad, te enojas por todo, ¿sí? Y te enojas con tus hijos, te enojas con el cónyuge, te enojas con medio mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor te estás acordando de situaciones del pasado, situaciones que viviste, ¿sí? Y Satanás está ahí atormentando y está mandando esos dardos de fuego y nosotros los estamos aceptando, los estamos recibiendo y eso genera estrés, genera enojo, genera angustia en nuestras vidas y como consecuencia pues nos enojamos con medio mundo, ¿sí? El pasado puede afectar nuestro presente y es por eso Dios no quiere que afecte tu presente y es por eso que está mandando palabras de esperanza, palabras que traen libertad a tu vida. Y decimos, si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho aquello, ¿sí? A lo mejor también sufriste una decepción amorosa, ¿sí? A lo mejor cuando ibas,
la secundaria, preparatoria, universidad, no sé, se sufrió una decepción amorosa y ahora dices, pues ya no más al amor, ya no más al amor y ya no más a mantener a lo mejor alguna relación y ya, ¿por qué? Porque ya no quiero confiar en nadie más, yo ya no quiero experimentar eso que viví. No, o sea, ajá. Sí, o sea, y tenemos que dejar de vivir de eso y te tienes que dar una nueva oportunidad, ¿sí? Una nueva oportunidad. Las cosas viejas pasaron, Dios hace cosas nuevas. Tienes que darte una nueva oportunidad. Si, otra consecuencia, si tú estás mirando el pasado y el futuro está de este lado, tú no vas a poder avanzar porque tu mirada está puesta en el pasado y tú ya no puedes avanzar hacia el futuro, ¿sí? El pasado te va a enganchar, te va a amarrar, te va a angustiar, te va a oprimir, ¿sí? Te va a hacer así añicos si estamos viviendo del pasado. Y exactamente, y no vas a disfrutar del presente, no vas a disfrutar de lo que Dios tiene para ti y no vas a poder avanzar hacia lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios desea traer libertad para que no vivamos enganchados del pasado, para que vivamos cosas nuevas. ¿No quieres vivir cosas nuevas? ¿No quieres experimentar la plenitud de Cristo, la plenitud de la vida cristiana? Que no te voy a decir que no va a haber problemas, no va a haber situaciones difíciles. No, y está escrito, dice Dios, o sea, en el mundo tendréis aflicción, o sea, Jesús nos lo está diciendo, vamos a pasar por situaciones difíciles, ¿sí? Pero la diferencia va a ser que vamos a tomarnos de Él y que Él nos va a ayudar a pasar por esas situaciones adversas. Pero no todo el tiempo van a ser situaciones adversas, también hay tiempos de bonanza, hay tiempos de felicidad, hay tiempos de plenitud, de crecimiento, de desarrollo, hay tiempos de florecer, ¿sí? Y Dios quiere eso para ti. Quiere que experimentes nuevas cosas en Él, una nueva expectativa de la vida. Y ya, porque a lo mejor tienes una expectativa, por causa del pasado, tienes una expectativa oscura, borrosa, así, media con tinieblas. No, Dios tiene una expectativa gloriosa, majestuosa para cada uno de nosotros. Pero tenemos que ser libres. ¿Qué tenemos que ser? Libres del pasado, ¿sí? Dejar de ver el pasado, deja de ver el pasado. Mira, te voy a dar unas palabras en las cuales Dios trae libertad a cada uno de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué nos está diciendo Dios? Si pecaste en el pasado, ya no peques más, ¿sí? Arrepiéntete. Sal de esa situación, dice. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, ¿sí? Jesús nos perdona. Si Jesús nos perdona, ¿por qué tú no te has perdonado? ¿Por qué no nos perdonamos de lo que hicimos en el pasado? Tenemos que soltarnos también nosotros, soltar en nosotros el perdón, soltar el perdón también si sufrimos por alguna otra persona, ¿sí? También debemos de soltar ese perdón en ellos. Proverbios 28:13. Los que encubren su pecado no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia, ¿sí? Dios dice que pues si hicimos algo, pues confiésalo delante de Dios y sigue adelante, sigue esforzándote. Primera de Corintios 6:11. Esto es lo que éramos, ¿sí? Esto éramos en el pasado. Vamos a ver qué éramos en el pasado. Primera de Corintios 6:11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Antes éramos injustos, ¿sí? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, y esto
eras algunos, ¿sí? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. O sea, vivimos una vida pecaminosa, ¿sí? Pero Dios tuvo misericordia y venimos a su encuentro. Y ahora en Cristo dice que ahora hemos sido lavados, dice, y versículo 11, y eso erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora hemos sido lavados, justificados, limpiados, somos amados. Dios nos ha dado una nueva identidad ahora somos hijos de Dios. Dios nos ha dado esa identidad de hijos amados, hijos queridos, hijos amados por el Padre. Tú eres amado, tú eres amada por el Padre. Él nos ama. Y ahora hemos sido justificados, lo que te decía, perdonados, somos libres en contraste con el pasado. El pasado nos ha atado, nos ha atormentado. Y ahora vamos a comparar otra cita con lo que dice que somos ahora. ¿Qué somos ahora? Segunda de Corintios 4:19. A ver, vamos a leerlo para ver qué somos ahora. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿sí? Ahora somos embajadores de Cristo. Un embajador, ¿qué es? Un embajador es un representante, ¿sí? Un representante está a un país y en ese país hay diferentes embajadas que están representando a diferentes países. Nosotros estamos representando el reino de Dios, estamos representando a Dios. Y fíjate, ahora somos eso. Antes de Cristo, pues estábamos sucios, contaminados. Pero ahora, una vez que hemos venido a Cristo, Dios nos ha limpiado y ahora somos instrumentos en sus manos. Ahora eres un embajador, una embajadora de Cristo. Eso es lo que ahora somos, ¿sí? Dios ha cambiado, nos ha dado un giro de 180 grados. 180 grados ha cambiado nuestras vidas. Dice la palabra que Él escoge lo vil y lo menospreciado, ¿sí? Y que lo utiliza para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado. Y bueno, pues vamos a ver el ejemplo de Pedro. ¿Recuerdas qué fue lo que hizo Pedro? ¿Recuerdas qué hizo Pedro ahí con Jesús? ¿Cuántas veces lo negó? 3, ¿verdad? Y Jesús le dice, tú me vas a negar. Y Pedro, no, Señor, yo no te voy a negar. Yo no, a lo mejor te van a negar los demás, pero yo no. Bueno, pues vamos a ver lo que sucedió. Lucas 22:60. Dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, porque a Pedro le estaban diciendo, pues si tú estabas con él, tú hablas como él, tú hablas como los discípulos que andan con Jesús. Y Pedro, no, yo no soy. Eso le están diciendo a Pedro. Dice, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó, ¿sí? Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le habían dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y bueno, ¿cómo crees que se haya sentido aquí Pedro cuando cruzó? O sea, dice algo que me impacta, dice que miró, el Señor Jesús miró a Pedro. A lo mejor el Señor Jesús estaba de este lado y Pedro del otro lado, y en el momento en que lo niega, el Señor Jesús voltea a ver a Pedro y la mirada de Jesús y la mirada de Pedro se encuentran. Y ahí Pedro comienza a recordar que
Jesús le había dicho, tú me vas a negar, y Pedro le dijo, no te voy a negar, Señor. Y en ese momento lo acababa de negar. ¿Cómo crees que se habrá sentido Pedro por haber negado a Jesús? Se ha de haber sentido triste, se ha de haber deprimido, ha de haber estado angustiado por un tiempo, ¿sí? Y dice que lloró amargamente, ¿sí? Lloró amargamente. Pero eso hizo Pedro, o sea, cometió un error, ¿sí? Y Pedro hubiera dicho, ¿por qué lo hice? ¿Por qué estuve yo ahí? Me hubiera ido a otro lado. ¿Por qué estaba en ese lugar, en esa hora y en ese momento? ¿Por qué estuve ahí? Y Pedro, o sea, pues ha de haber estado angustiado por esa situación que vivió del pasado. Pero más adelante podemos ver, continuamos leyendo los evangelios y viene la crucifixión de Jesús, viene la resurrección, y Jesús se aparece a varios de sus discípulos. Y dentro de esos discípulos en una ocasión también se les aparece ahí a Pedro, ¿sí? Y estando ahí con Pedro, les prepara pescado y les hace ahí de comer. Y viene Jesús y le dice a Pedro, se dan cuenta que es el maestro, se dan cuenta que es Jesús. Y le dice Jesús, Pedro, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú sabes que te amo más que todos estos. A lo mejor señalando ahí a todos los demás que estaban. Y nuevamente Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, te amo. Y una tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, tú sabes que te amo, Señor. Y le da instrucciones, sí, apacienta mis ovejas. Y vemos que ahí, ¿cuántas veces negó Pedro al Señor Jesús? 3 veces. ¿Cuántas veces le dijo Jesús? Pedro le preguntó, Pedro, ¿me amas? Le preguntó 3 veces. Y vemos aquí un Pedro con un arrepentimiento, un Pedro que se había arrepentido de esa situación. Y cómo a partir de ese momento, en el momento en que Pedro ha de haber dicho, pues el maestro me ha perdonado, el maestro me pregunta que si le amo, y yo le amo, estoy seguro que le amo. Y vemos a partir de ese momento un Pedro diferente, y podemos ir al libro de los Hechos y ver a un Pedro completamente diferente, un Pedro que predica y se convierte en 3,000, se convierte en 5,000 personas, un Pedro que ora por los enfermos y son sanados, un Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Un Pedro completamente transformado, un Pedro que sí se equivocó en el pasado, ¿sí? Negó a Jesús, pero no se enganchó en el pasado Pedro, sino que siguió adelante, siguió buscando al maestro. Y vemos cómo el maestro lo cambió y trajo libertad a Pedro. Y ahora un Pedro lleno del Espíritu Santo, un instrumento, un embajador en las manos de Jesús. Y eso es lo que quiere hacer Jesús en nuestras vidas. Que dejemos atrás el pasado, que ya no vivamos más del pasado, que comencemos a experimentar la libertad en Cristo que Él nos da, para ser ahora instrumentos en sus manos y poder disfrutar de su presencia, poder disfrutar de la vida cristiana y de todas las promesas y bendiciones que Él nos da. A lo mejor tú te arrepientes de cosas que hiciste hace años, o a lo mejor cosas que hiciste esta semana, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Pues arrepentirnos. Si tú pecaste, arrepiéntete, ¿sí? Si a lo mejor no pecaste, pero perdiste algunas oportunidades, bueno, pues ahora aprende del pasado. Y si se te presenta una oportunidad en el futuro, pues aprovéchala. Tómala, ¿sí? Aprovecha las oportunidades, aprovecha las bendiciones, aprovecha los tiempos de Dios y disfruta de sus bendiciones. Disfruta de lo que Él tiene para ti, lo que Él tiene para tu familia, ¿sí? Disfrútalo, ¿sí? Otra palabra, y con esta concluimos. Isaías 43:18 dice:
Fíjate lo que está diciendo. No os acordéis ¿de qué? De las cosas pasadas. ¿Qué está diciendo? No te acuerdes del pasado, ¿sí? Ya deja de atormentarte con el pasado. Ya no estés acá todo el tiempo pensando en el pasado y si por qué estuve ahí, por qué perdí la oportunidad, si lo hubiera hecho. No, ya, olvídalo, ya. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, no la conoceráis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios tiene grandes planes para ti. Dios tiene grandes cosas para ti, pero tienes que dejar, ¿qué hay que dejar? El pasado, ¿sí? Tienes que dejar el pasado. Y si practicamos, si pecamos, pues arrepentirnos. Si perdimos oportunidades, aprender de nuestros errores y en un futuro no volverlos a cometer y aprovechar las oportunidades que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Papá, en el nombre de Jesús, gracias porque tú nos alientas a no engancharnos al pasado, a no vivir del pasado, porque eso genera angustia en nosotros, genera tristeza, genera condenación. Gracias porque tú nos has perdonado. Tú quitas en este momento la condenación. Oramos para que sea quitada toda culpa y toda condenación por el pasado. Límpianos, Señor, límpianos y seremos más blancos que en la nieve. Limpia nuestros corazones, límpianos, Señor. Y gracias porque tú pones en nosotros unas vestiduras limpias, resplandecientes. Tú pones en nosotros un anillo y tú nos limpias, Señor, y nos abrazas. Nos has justificado delante del Padre, Señor Jesús. Ya no hay más condenación en nosotros. Ya no hay más condenación. Y tú traes libertad en este día. Somos libres del pasado. Somos libres de la condenación. Somos libres de la tristeza, de lo que vivimos. Somos libres en el nombre de Jesús. Y el día de hoy decidimos ya no acordarnos de las cosas pasadas, ni traerlas más a memoria. Y te damos gracias por lo que tú estás haciendo y has de hacer en nuestras vidas. Danos sabiduría para aprovechar las oportunidades. Danos sabiduría para poder discernir cuando las cosas provienen de ti y poder tomar esas bendiciones. Queremos tomar esas bendiciones. Queremos recibir de ti. Y gracias por los planes, los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Porque ahora embajadores somos. Somos tus hijos. Somos amados. Somos de gran precio, de gran estima para ti, Dios. Gracias por lo que tú tienes para nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias por la libertad. Gracias por la libertad que recibimos a través de Cristo Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por lo que Él va a hacer. ¿Sí? Dale gracias a Dios por lo que Él va a hacer en tu vida. Dale gracias a Dios. Agradécele lo que Él va a hacer en tu vida. Dile: Dios, déjame ver al futuro. Déjame ver hacia adelante. Déjame ver hacia adelante. Dame una visión. Dame planes. Dame propósitos para mi vida. Quiero seguir adelante. Gracias. Gracias. Consagra tu vida a Dios. Consagra tu vida a Dios.
Gracias, papá. Gracias por lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias por esa identidad que ahora nos das en Cristo Jesús. Gracias porque hemos de ser instrumentos en tus manos. Muchas gracias y damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús.